Cuando vino la pandemia, en 2019, ya quedó bastante atrás el tiempo, el mundo de pronto se puso en estado de pánico, en modo pánico. Y desde luego fue algo que nos trajo muchos problemas asociados. De hecho, nosotros no podíamos congregarnos de la forma que acostumbrábamos. Pero antes de eso, nadie se recuerda que el mundo ya atravesaba por momentos bastante complicados. Y en aquel entonces ya se hablaba del cambio climático, del terrorismo. Vivíamos una época de mucha ansiedad y se desnudaba una generación que se hace proclive a la depresión. Entonces la pandemia fue un llover sobre mojado. Yo recuerdo haber llegado el año 1983 aquí a la capital de Chile en busca de oportunidades y era un agrado abordar lo que es el tren metropolitano, que se decía en ese tiempo que era el más moderno de Latinoamérica. Todos sentados, las calles no tenían los tacos enormes que podemos ver hoy, esta congestión que a veces se hace terrible, y nosotros como jóvenes nos gustaba ir a las zonas un poco rurales y tomábamos un tren a Rancagua. Era una hora de viaje desde Santiago y eran tiempos, como digo, bastante relajados de nuestra juventud comparado con lo que es hoy. Y precisamente ya estamos en pleno siglo XXI y los desafíos son enormes. La vida normal y cotidiana se llena de ansiedad, de angustias en las personas porque no encuentran paz en sus vidas. Es cierto, el mundo siempre se irá acostumbrando a nuevos tiempos. Cuando vino la pandemia se hizo normal el uso de mascarillas y nos costó dejarla. De hecho, todavía se usa en los centros de salud, la famosa mascarilla. Luego, ante una ola de asaltos, que ya se vuelve crónico, se hace normal vivir enrejados, cada uno en sus casas, con temores. O ante lo que pasa hoy día, el crimen organizado, se habla de una nueva normalidad en diferentes países. Ya se van acostumbrando. El mundo se acostumbra a ver las cosas, por muy terribles que sean, como algo normal. Y sin ir más lejos, ya nuestro hermano lo mencionó un poco también, en estos días se escucha de guerras y de rumores de guerra a gran escala en el Medio Oriente. Todo esto tiene un precio en la mente de las personas. No hay tranquilidad mental ni paz interior. Entonces se nos abre un verdadero desafío y nos preguntamos, ¿cómo afrontar estos tiempos de tal manera que podamos mantener tranquilidad y paz en nuestras vidas? ¿Cómo podemos experimentar un estado mental de tranquilidad que no esté sujeto a esto que es la ansiedad constante cuando aumentan los temores en toda la sociedad? Hoy vamos a indagar en este tema, queridos hermanos. Por eso decía que fue emocionante escuchar el mensaje de nuestro hermano Abelardo en esta conexión que tiene y que uno ve cómo Dios hace las cosas. Personas de diferentes lugares, a distancias enormes, puedan conectar en un sentido. Y si se fija en el semanario, también conecta. Entonces hay algo que nos quiere decir Dios al respecto. Y para los que acostumbran a tomar apuntes, entonces un título para este mensaje podría ser En busca de una paz mental. La falta de paz mental es también abordada por muchos escritores en el mundo. Hay psicólogos, sociólogos que escriben al respecto. Basta ir a una librería y nos vamos a encontrar con un verdadero arsenal, se puede decir, de literatura respecto a la autoayuda. Muchos de ellos muy interesantes, porque ayudan a una persona a veces a creer más en sus recursos, la sacan de ese estado de inercia y los motivan a perseverar y buscar la manera de salir adelante.
Muchos de estos intentos suelen ser efectivos. Algunas personas logran vencer el estrés y las consecuencias de ser parte de esta sociedad, pero, queridos hermanos, ninguno de estos métodos puede abordar la causa fundamental del por qué este mundo vive como vive, del por qué de pronto se puede poner un hombre en la luna y al mismo tiempo no podemos solucionar problemas que a veces pueden ser menores. Por ejemplo, la falta de alimentos suficientes en el mundo. Bastaría inventar una máquina y tener ciertas cosas de tecnología y poder ayudar a salir de esta falta de alimentos. Este mundo no puede ponerse de acuerdo en muchas cosas, porque un problema y estalla una nueva guerra. Y, por ejemplo, también problemas sociales, crisis sociales. No se pueden solucionar los problemas ambientales que existen y cada vez se agravan más, ni la desigualdad social tampoco. Entonces, no puede frenar los avances también de una violencia creciente, ni puede evitar que las personas tengan que vivir con temores de incertidumbres. Eso es una realidad. Nosotros somos testigos de esto, hermanos, y no podemos negarnos a decir que vivimos tiempos de una nueva normalidad en el mundo entero, aunque somos optimistas por el hecho de ser cristianos, porque sabemos que existe una manera de encontrar la ansiada paz mental. El mundo hoy está alejado de las respuestas adecuadas. Una de las causas es porque insiste en buscar en el lugar equivocado, es decir, en sus propios razonamientos. Y el otro motivo es porque realmente las respuestas a esta falta de paz son de carácter espiritual y el hombre natural no las puede encontrar, no las puede entender siquiera. Por lo tanto, eh, un primer punto de análisis de esta situación, como un punto número uno, sería, para tener paz mental, se deben buscar soluciones espirituales. Allí nuestro hermano leyó la escritura de Juan también, cuando nuestro Señor decía, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Recuerda usted cuando llegó a la iglesia? Aquí vamos a empezar un poco a hacer memoria, momentos lindos, momentos hermosos. ¿Qué pasó con su vida cuando usted llegó a la iglesia? Seguramente usted experimentó una verdadera explosión, una mezcla de conocimientos nuevos y un despertar interior que nos hacía ver toda nuestra vida con un propósito. Los que nacieron antes eh, dentro de la iglesia seguramente no tuvieron esta experiencia explosiva, porque siempre tuvieron respuestas a sus inquietudes y crecieron con un entendimiento que contrasta con el mundo que los rodea. Las personas en el mundo no tienen un propósito de vida, no saben por qué existen y para la gran mayoría Dios es un mito o es algo que hay que creer, es algo irreal, no tienen una esperanza más allá de su vida física. Las infatigables teorías solo le agregan más confusión a esta realidad. Cuando nosotros fuimos liberados de este velo, comprendimos quiénes éramos, cuál era nuestro propósito de vida, por qué existíamos, que somos parte, nos dimos cuenta que somos parte de un plan maestro y que hay un futuro esperando por nosotros, más allá de lo físico. Los científicos piensan que un animal como el mono, en algún momento de la historia, comenzó a pensar. Y la Biblia nos dice que nuestro origen va más allá de un simple animal que de repente comienza a razonar. Comencemos, queridos hermanos, hilvanando este tema ya con una escritura. Aquí en el libro del Génesis, vamos a ir al capítulo 1 de Génesis, allí en el versículo 26. Entonces aquí dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen
conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Siendo Dios lo más sublime y superior que existe, Él creó a un ser físico a su imagen y semejanza, y lo creó del polvo de la tierra. En el fondo, podemos decir que somos una imagen de barro con atributos similares a nuestro creador. Tenemos una capacidad de pensar, de crear, y aun cuando no estamos terminados, somos superiores a todos los demás seres vivos de su creación. Por supuesto, hay algo que no se puede replicar, y es la parte que se debe desarrollar, que no es tangible, no lo podemos tocar, no se ve, pero que debe estar desarrollándose en todos los seres humanos que pretenden ser transformados en un ser espiritual. Ese algo, hermanos, es el carácter justo y santo de Dios. ¿Difícil de creer? Hagamos un ejercicio, queridos hermanos. Acá hay hermanos que a muchos les va a gustar este ejercicio, sobre todo aquellos que les gustan estas series, puede ser de ciencia ficción, algo, o que han leído acerca de ello. Si se pudiese viajar en el tiempo, si usted le muestra un moderno celular a una persona del año 1900, para no ir tan lejos, y le dice que ese aparato, el mismo que tenemos hoy día, se hizo solo, que fue encontrado, y las personas, obviamente con toda seguridad, los científicos de la época de 1900, dirán que ese aparato fue creado por una inteligencia superior. Personas que viven en otros mundos y se le muestran, por ejemplo, una concepción in vitro, que es algo mucho más complicado, donde un ser humano puede ser fecundado mediante un proceso especial. Bueno, la expresión del asombro de estas personas sería total, pero nadie pensaría que esas maravillas se hicieron solas, que aquel celular se hizo solo. No, ellos dirían, sí, vinieron gentes de otro mundo, no sé, y fabricaron esta tecnología. En el caso nuestro, el problema es que somos la creación de Dios. Y eso traspasa todas las fronteras mentales de todo conocimiento. Es más fácil decir que el universo se hizo solo que el hombre evolucionó de un mono, es lo que dicen hoy día los científicos. Es mejor la respuesta de decir que todo lo que se ve fue creado por una mente superior que está fuera de las fronteras terrestres. El hecho es que el hombre fue creado, lo crean o no los científicos, fue creado como una concepción física perfecta, pero perfectible, en una transformación espiritual a la imagen perfecta de nuestro Padre. El hombre más justo sobre la tierra, en su momento, lo tenía muy claro. Y ustedes ya deben imaginar eh, que me refiero a Job. Y allí vamos a ir al libro de Job. Y encontramos un pensamiento muy interesante acerca del plan de Dios. Vamos a ir al capítulo 14 de Job y versículo 14. Dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Se pregunta. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Aquí el versículo 15
hablando del tiempo de la resurrección, cuando Dios despierte a quienes hayan calificado, Job, aferrado a una esperanza, dice, yo responderé cuando me despierte. Y algo que nos debe motivar muchísimo, muchísimo, porque Job es consciente del amor de Dios por su obra, aquel hombre creado a imagen y semejanza de él. Job sabía que era parte de aquella hechura, como él dice, de sus manos, cuyo carácter requiere ser desarrollado. Otra escritura también al respecto, que nos trae a colación esta realidad, la vemos en el libro de Isaías, un poco más adelante. El libro de Isaías, en el capítulo 64 y versículo 8. Y aquí podemos leer, ahora pues, eterno, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú, el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Es decir, nosotros somos un poco de barro, moldeable, que requiere ser trabajado espiritualmente en las manos de nuestro supremo alfarero. La expresión es hermosa. Por lo tanto, queridos hermanos, nosotros debemos ser trabajados para llegar a alcanzar un carácter espiritualmente perfecto en la transformación. Recordemos que no todos dormiremos, como dijo Pablo, pero todos, si calificamos, vamos a ser transformados. Entonces, en esta vida, antes de que llegue ese momento, las respuestas que brindan verdaderas soluciones a esa falta de paz mental son de naturaleza espiritual. Y es la consecuencia de ejercer una fe vigorosa en Dios. Debemos alcanzar la convicción de su existencia, de que es real y que está interesado personalmente en nosotros, en aquella hechura de sus manos. Debemos estar seguros de que nuestro Dios ama lo que está moldeando y que algún día, llegado el momento, escucharemos su llamado, como lo dice Job. Allí uno lo entiende uniendo todas estas partes en forma perfecta. Ahora, para vivir todo esto y alcanzar la meta, necesitamos del poder de Dios. Por sí solos no podemos hacerlo. Necesitamos de ese Espíritu Santo para transformar nuestra naturaleza humana. Entonces, como un segundo punto de análisis, podemos decir que para tener paz mental debemos refugiarnos bajo el alero del poder de Dios. El mundo actual ignora lo que significa ese poder de Dios. El hombre común nace, se hace consciente, vive, come, a veces la pasa bien, a veces la pasa un poco mal, trata de prosperar en la vida y muere sin ninguna esperanza. No sabe que el Espíritu de Dios es la fuente que puede transformarnos y es la llave para tener verdadera paz mental en un mundo como el de hoy. Recordemos que Dios es espíritu y el Espíritu Santo de Dios es la esencia de Dios, su naturaleza, es su amor, su mente. Tiene que ver todo con esa esencia espiritual. Nosotros los seres humanos, formados por Dios de aquel barro inicial, nosotros formamos familias, nos casamos y cuando nacen nuestros hijos físicos, ellos reciben nuestra naturaleza humana. Hay un espíritu del hombre en cada uno de nosotros. Entonces, del mismo modo,
un hijo de Dios, cuando es engendrado a través del Espíritu Santo, recibe con ello la naturaleza de su Padre espiritual. Y al momento de nacer dentro de la familia de Dios. El Espíritu Santo es aquella semilla, como lo ha dicho nuestro evangelista de la hispana en muchas oportunidades. Es aquella semilla o el germen de vida eterna. Y sin ese componente, sin ese poder, nosotros no podemos ser transformados. Lo necesitamos imperiosamente. Vamos a la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 3. Aquí dice algo muy interesante. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nosotros hemos sido llamados por Dios y a través de este llamamiento nos ha hecho promesas verdaderamente maravillosas que traspasan a eso lo que uno pudiese imaginar. Pero fíjense lo que dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Cuando una persona es bautizada y recibe el Espíritu Santo, es engendrado por Dios. Inicia una carrera espiritual, comienza a crecer espiritualmente como crece un feto humano dentro del vientre materno. La gran promesa es que si perseveramos, algún día vamos a nacer de Dios. Esa es la gran promesa, ya sea en la resurrección o que seamos transformados con la venida de Cristo. Entonces, en aquel glorioso momento nos convertiremos en miembros de la familia de Dios, alcanzando la misma semejanza, la imagen y composición divina prometida. Va a ser un momento maravilloso, glorioso para todos nosotros. Cuando una persona es bautizada y recibe el Espíritu Santo, para aquellos que no han sido bautizados aún, en realidad es engendrada por Dios en aquel momento. Y comienza esta carrera espiritual. Vamos a una escritura que está en Primera de Juan. Primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3 y versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, estas son promesas, realmente promesas, y Dios no miente, como podría mentir un ser humano. Son promesas que algún día se van a cumplir y que deben alentarnos, animarnos verdaderamente porque será un viaje maravilloso. Cuando nosotros vemos y analizamos la creación de Dios, no dejamos de asombrarnos. A muchas personas les gustan los animales. A mí me gusta un gato, me gustan los gatos, en realidad, y no dejan de asombrarme. Los animales hacen cosas realmente increíbles.
se comunican con nosotros, se comunican entre ellos. Las aves tienen sistemas de vuelo que las llevan cada año al mismo lugar. Si uno mira al cielo y cómo pasan estas bandadas de aves y van haciendo eh, estas, eh, estas figuras, optimizando un poco el vuelo. Hay uno que va adelante siempre en una columna y realmente llegan siempre al mismo lugar cada año. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo aprendieron eso? ¿Cómo aprendieron la primera vez? El panal de abejas, una estructura hexagonal maravillosa de la ingeniería natural. Optimizan el espacio a través de estos hexágonos y una resistencia increíble con una cantidad de material mínimo. ¿Quién les enseñó a las abejas esta construcción? Entonces pensemos un poco. Si nosotros con una mirada objetiva podemos ver la huella de Dios en esta creación, porque sí la podemos ver, es increíble, pero la vemos en la creación y podemos aprender de ella. Entonces, la conclusión sería, podemos también aprender y descubrir la preocupación de Dios por nosotros. Si vemos la preocupación, la huella de Él en su creación. ¿Y qué podemos aprender? Una cosa básica. Será entender al ver todo esto que Dios de alguna manera nos ha creado, dejando la misma huella de prolijidad que le dio al resto de la creación en nosotros. Y la Biblia nos muestra a veces sutilmente esta verdad. Y lo vamos a ver. Por ejemplo, vayamos al Evangelio de Mateo, ahí en el capítulo 6. Mateo capítulo 6 y vamos al versículo, partiendo aquí en el versículo 25. Aquí dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y ahora, fijaos, como dijo un amigo español en el versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y aquí la pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí nos está diciendo que nuestro valor para Dios es más alto que el resto de la creación. Somos hechura de sus manos, hermanos. Y en el versículo 26, continúa, 28, perdón, continúa diciendo, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Maravilloso, simplemente notable lo que nos dice acá el Evangelio, lo que nos expresa nuestro Señor. Pero veamos un poco más en el versículo 30. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, es decir, maravillosa, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuánto dura la hierba del campo? Estas flores que tenemos aquí hoy día en el púlpito, estas flores maravillosas, son flores naturales de unos colores increíbles. Los fabricantes han tratado de imitar las flores, pero no han logrado hacerlo. Y estas flores, con esa hermosura, esta maravilla, duran muy poco tiempo.
A uno le gustaría que esta belleza siguiera durando por más tiempo, una vez que son cortadas. Por eso aquí lo está diciendo. Y dice, en el caso de la hierba, y mañana se echa en el horno, es decir, se acaban estas flores, la hierba. Dios las viste así, con esa elegancia, esa belleza. Y vuelvo a repetir esa frase que dice aquí Mateo 6:30, al final. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Más que esto, todavía. Eso es lo que nos promete Dios. Querido pueblo de Dios, si nosotros perseveramos en hacer lo que nuestro Padre nos ordena, en crecer, en conocimiento, en fe, las palabras de nuestro Señor nos deben llenar de paz mental. ¿No les está pasando acaso en este momento? Nos deben llenar de paz mental. Pablo en su momento también se refirió al trabajo y cuidado que Dios el Padre está realizando con nosotros desde tiempos antiguos, pasados, hasta el presente. Y esto lo podemos ver aquí en el libro de los Hechos. Vayamos un momento allí, al versículo 14. Versículo 14 del libro de los Hechos y versículo 16. Y aquí precisamente dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Por supuesto, Dios nos ha dado la libertad como género humano. Él nos ha fijado leyes y preceptos que nos llevan al éxito en nuestras vidas, pero nos ha dado la opción de elegir. No se ha involucrado aún en los asuntos del hombre y ha dejado que andemos en nuestros propios caminos. Y en el versículo 17 continúa diciendo, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Queridos hermanos, ¿cuántas personas hablan que Dios las bendice? Que Dios es bueno, porque pese a que no cumplen hoy los mandamientos de Dios, reciben el sustento de un Dios que es bueno. Pero no debemos olvidar que Dios es paciente, Dios es misericordioso, y los que lo conocemos sabemos que no debemos abusar de esa condición. Nosotros estamos siendo llamados apartados del mundo para un propósito santo. Si no cumplimos esta condición, obviamente Dios también nos aleja de ese propósito, de ser reyes y sacerdotes en el mundo venidero. Los verdaderos cristianos deben entender que las bendiciones de Dios van más allá de ese sustento que Dios nos da por ser parte de su creación. Eso es lo que debemos entender. De hecho, en el mundo, a veces hay personas que me ha tocado discutir un poco, a veces, o sea, conversar este tema. A veces hay personas que defienden no guardar los mandamientos y los defienden de mandamientos de Dios, aludiendo a estas supuestas bendiciones especiales. Y yo aquí tomé nota de algo, son palabras literales a veces. Dice, Dios me ama, yo no guardo el sábado, no diezmo, ni voy a esas fiestas santas que usted habla. Pero si a Dios le importara tanto aquello, no me iría bien como me va, dice, porque efectivamente les está yendo bien. Tengo un buen empleo, dicen, y los problemas que todos podemos tener, pero me va bien. Entonces, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, vamos a ver que Dios ratifica que pese a que el mundo lo ignora, de todos modos, Él se preocupa y ama su creación. Miren aquí lo que nos pide a nosotros, los llamados en este tiempo. Vamos a Mateo,
capítulo 5, y en el versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, la idea es que nos demos cuenta, nosotros podemos preguntarnos, ¿para qué Dios quiere que seamos así, como esto que acabamos de leer? La respuesta la entrega en el siguiente versículo, en el versículo 45. Aquí nos da la respuesta. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios quiere que seamos practicantes de lo que Él es ahora, desde ahora. Dios hace el bien y ama su creación. No importa lo que el hombre haga, Él ama su creación y la cuida y desea fervientemente que todos los seres humanos finalmente alcancen la salvación. Y entonces estas escrituras nos ayudan a entender la relación que tiene Dios con su creación y a través de su palabra nos ayuda a tener fe y confianza que Él está haciendo todo lo posible para que nosotros libremente logremos encajar dentro de este maravilloso plan, que de nuestra propia voluntad se logre. Y Él nos dice, no os afanéis por vuestra vida, por lo que habremos de comer, por lo que habremos de vestir. Solo debemos tener bien claro nuestro horizonte. Nuestro horizonte primero es Dios y todo lo demás, lo necesario para la vida, nos será añadido. Esto nos trae verdadera paz mental. Es una sola preocupación. No nos preocupemos de otras cosas. Es un solo foco supremo y lo demás nos va a ser añadido. Es una promesa de nuestro Dios. Porque estas cosas nos alejan de los afanes. Hay personas en el mundo que se afanan en tener a veces un empleo más allá de sus posibilidades y mienten con sus currículos, a veces compran títulos con ese fin. Nosotros no debemos afanarnos y nos ayuda esta mentalidad a vencer la contingencia diaria. Queridos hermanos, haciendo un pequeño resumen, un pre-resumen, teniendo claro entonces que para ir en búsqueda de la paz mental, debemos buscar en el lugar correcto. Nuestro hermano Abelardo también nos habló de la justicia que viene de Dios. Debemos buscar en el lugar correcto. Y las respuestas son espirituales. Luego de eso, para que nuestra búsqueda sea exitosa, debemos refugiarnos bajo el alero del poder de Dios. Es lo que acabamos de ver. Eso implica darnos cuenta que Dios se preocupa por nosotros. Está preocupado de su creación, que nos ama. Entonces, esto nos lleva a actuar en consecuencia con este conocimiento, cambiando nuestro estilo de vida a una nueva forma de vivir. Entonces, un tercer punto de análisis sería una nueva forma de vivir. Se nos ha dicho en múltiples mensajes de la iglesia lo importante que es la oración y la fe que empeñamos en ella. Nuestra nueva forma de vivir nos hará tener la necesidad de orar en todo tiempo por nuestras necesidades. Veamos un ejemplo de esto ahí en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículos del 5 al 6.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, alguna persona cree que necesita tener sabiduría, muchos la pedimos, aquí dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Qué importante es esto, queridos hermanos. Nuestras oraciones deben ser con la convicción de que seremos escuchados por Dios. Desde allí debe partir nuestra confianza. No podemos orar pensando que Dios tal vez no nos va a escuchar. Debemos creer que Él, como un buen padre, y lo hemos dicho a través de las Escrituras, eh, Él promete que nos va a escuchar. Y en el versículo 7 dice, no piense pues quien tal haga, es decir, que dude, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nosotros hemos tenido una y otra vez estos testimonios de unas personas que tienen estas dudas al respecto. Y es cierto lo que dice las Sagradas Escrituras. La persona es inconstante en todos sus caminos. La duda denota inseguridad, una vacilación entre más de una opción. ¿Me congrego o me quedo viendo los servicios por internet, por ejemplo? Tengo la duda, eh, estoy con problemas, ¿qué hago? Entonces surge una duda. Nosotros no debiéramos dudar. Dios elige un lugar para congregarse y no solo para la fiesta semanal de días sábados, sino también para las fiestas, las grandes fiestas, los tabernáculos, por ejemplo. Yo no podría ir a guardar fiesta de tabernáculos solo a un lugar que yo elijo, sino Dios es el que elige el lugar. Entonces, la duda denota inseguridad, una vacilación entre una o más opciones. En el caso de nuestra oración, debe tomarse con seriedad, sabiendo de antemano que le vamos a pedir a Dios o por qué le vamos a agradecer. Cuando uno va a Dios en privado, nosotros estamos seguros que es lo que le vamos a pedir. No podemos ir dudando. La carta del apóstol Pablo a los hebreos complementa un poco también esta idea. Podemos ir allí a Hebreos 11 y en el versículo 6, aquí dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible es ninguna posibilidad, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si nos vamos a una fiesta, a veces con temores, con incertidumbres, está dentro de esta categoría, porque la fe nos proporciona la seguridad necesaria en todo lo que pidamos a Dios. Él está atento a lo que sucede y Dios se manifiesta a nosotros cuando responde a alguna oración. Dios se manifiesta a nosotros, queridos hermanos. Cuando un hermano hace un mensaje y luego el otro lo complementa, Dios se está manifestando de alguna manera. Cuando sentimos su protección, cuando pensamos que algo era imposible y sucede, se nos pone la carne de gallina. Esto nos debe llenar de tranquilidad, porque nuestra fe se fortalece y nuestra seguridad se hace más sólida. Eso es lo que va a suceder con estas oraciones con fe, esa fe genuina. Entonces, ¿qué otra cosa podría implicar este nuevo estilo de vida?
Nosotros estamos en una verdadera aula del conocimiento espiritual. La Biblia es nuestro libro por excelencia. Todo esto nos entrega conocimientos. Entonces, la paz mental se manifiesta cuando nosotros obramos de acuerdo a lo que aprendemos. Allí se empieza a manifestar esa paz. Aquí nuevamente un ejercicio de memoria. Cuando un profesor nos preparaba, cuando estábamos en la secundaria o la universidad o más atrás aún, cuando un profesor nos preparaba para alguna prueba y nosotros estudiábamos a conciencia, le hacíamos empeño. Entonces teníamos la tranquilidad que nos iría bien en alguna prueba asignada. Pero no sé si les pasó también en aquella época estudiantil, pero ¿qué pasaba cuando no estudiábamos o no hacíamos los ejercicios que el profesor nos mandaba hacer y venía la prueba? ¿Qué pasaba? Uf, entrábamos angustiados y salíamos angustiados de la prueba, sabiendo que no nos habíamos preparado bien. Y esto es lo mismo, queridos hermanos, es lo mismo. Los que tenemos el Espíritu de Dios sabemos que tenemos que poner por obra lo aprendido, lo que nos dice Dios aquí en su palabra, lo que en el fondo Él necesita de nosotros. En el libro del profeta Miqueas se ratifica que Dios pone a disposición nuestra el conocimiento. Él no nos deja solos en esto, de lo que es bueno, y encontramos respuesta a la pregunta de qué es lo que necesita Dios de nosotros, qué es lo que nos pide. Vayamos al libro de Miqueas a ver esta escritura que está aquí en el capítulo 6. Aquí me cuesta un poco más encontrarlo. eh, en el capítulo 6 y versículo 8. Aquí dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Eterno de ti? Hablándonos a nosotros. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si buscamos alguna instrucción directa a la vena, como podríamos decir, en la Biblia, es esta. Es muy clara. Las bendiciones, las promesas, la protección de Dios están disponibles para quienes podamos demostrar misericordia, humildad y justicia hacia nuestro prójimo. Está claro que podemos relacionar esto con la parábola del buen samaritano. Y aunque escasos, de todas maneras, es posible encontrar en el mundo algunos ejemplos de esto, de esta conducta desinteresada hacia los demás. Para nosotros, en cambio, es algo que debemos hacer sí o sí. No es sugerencia, debemos hacerlo y desarrollar esto como una constante en nuestras vidas. Si estamos al debe, debemos esforzarnos por lograr esto. Miqueas habla de la humildad con que asumimos nuestra relación con Dios. Alguien podría llegar a ser un héroe en la fe, pero nunca olvidar que detrás de eso está Dios, a quien se debe la honra de todos nuestros posibles logros espirituales, la humildad para perdonar y ser perdonados. También Miqueas nos dice de que debemos hacer justicia, amar misericordia, y eso implica entregarnos hacia los demás, y eso implica humildad para verlos, incluso superiores a nosotros. Parece increíble, pero debe ser así. Recordemos que la Biblia nos instruye esto. Veamos aquí en esta carta
del apóstol Pablo a los filipenses. En este capítulo 2, versículo 3. Versículo 2, capítulo 3 de esta carta de Pablo a los filipenses. Y aquí dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí lo dice, queridos hermanos, debemos estimar a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Con esta mentalidad, queridos hermanos, nos vamos a liberar de la ira, de ver solo los errores de los demás, a veces de no reconocer las cosas que hacen los demás por nosotros. Es como cuando alguien nos invita, nos colma de atenciones, nos prepara lo que a veces más nos gusta. Y al caer por accidente un pequeño pelo en la sopa, ponemos cara de desagrado de inmediato y nos enfocamos en ese terrible pelo. Nos olvidamos de lo hermoso de la velada. Destruimos ese bello momento y nos vamos refunfuñando lo que nos ha desagradado. Esta forma de pensar, cambiando este estilo de vida, nos libera de todo eso y de ver las cosas en forma distorsionada. El pelo no fue intencional, fue un accidente. Nos olvidamos de tener sentimientos a veces de venganza cuando hemos sufrido agravios. Estos pensamientos nos encaminan a tener una mejor perspectiva de nosotros mismos. Y el versículo 4 confirma esto último. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando miramos este panorama mundial en la actualidad, conflictos y desastres naturales, miraba las noticias en el norte, en un sector cerca de la segunda región, realmente un desastre eh, con un barro, aluvión que se vino sobre las casas y la pobre gente quedó anegada. Bueno, encontramos de esto en muchos lugares, encontramos violencia, crimen organizado, rumores de guerra, etcétera. Y nos damos cuenta qué diferente sería este mundo si solo aplicásemos los principios de Pablo, esbozados en esta carta a los filipenses, en el segundo capítulo. Imagínense una sociedad, hermanos, sin rumores, aquellas noticias no confirmadas, generalmente falsas, que la gente sin ningún escrúpulo propaga para dañar la honra de los demás. Uno no sabe que es verdad. Hoy día las noticias van y vienen en la televisión, en internet. Podría ser verdad, como podría no ser verdad también. Y esto es muy doloroso. Nuestro Señor en su tiempo hizo muchas señales de, de que Él era el verdadero Mesías, que Él era el Hijo de Dios y toda la buena obra que Él hacía. Pero se encontró con lo que anunció alguna vez Salomón, aquí en el libro de Eclesiastés. Vayamos ahí para ver esto que fue anunciado. En el capítulo 4 y en el versículo 4 dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras, como las quiso nuestro Señor Jesucristo, despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu, que es lo contrario a esa paz mental, a esa paz soñada. La envidia es uno de los sentimientos
negativos más destructivos. La gente envidiosa no soporta que a los demás les vaya bien y busca aliviar ese sentimiento, eh, buscando la destrucción prácticamente del otro, ya sea a través de rumores que se encargan a veces de propagar. Y así fue lo que le sucedió a nuestro Señor en su tiempo, aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12. Versículo 23, capítulo 12. Y toda la gente estaba atónita y decía, por las señales que hacía nuestro Señor, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este aquel hijo de David? Si se fijan, las personas empezaban ya a reconocer todas estas obras que hacía nuestro Señor y hablaban bien de él. Y aparecen en escena entonces aquí estos envidiosos fariseos que a los demás se mostraban como justos en apariencia. Y en el versículo 24 dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿De dónde, uno se imagina, de dónde habían sacado este argumento aquellos fariseos? ¿Quién operó en sus mentes para decir aquellas falsedades? Y el Evangelio de Marcos ratifica la razón de estas declaraciones. El proceso que vivió Jesús a tal punto que hasta Pilato, que es una persona del mundo, él, él detectó la verdadera razón. Ahí podemos encontrarlo en el Evangelio de Marcos en el capítulo 15 y versículo 10. Aquí hablando de lo que decía Pilato, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes, por envidia. Esa fue la razón verdadera por la cual se entregó a nuestro Señor. Entonces, Pablo también nos aconseja que las cosas debemos hacerlas no por vanidad, sino con humildad, considerando a nuestros semejantes iguales o superiores a nosotros. Entonces, aplicar estos principios en la sociedad es muy difícil. Aún es difícil en la iglesia. Debemos hacerlo. Pero sabemos que si le pedimos a Dios con convicción, con fe, Él nos va a conceder la comprensión y junto a nuestro deseo de serle fieles a Él. Entonces podemos expresar el amor de Dios, guardando sus mandamientos que son justicia y actuando en justicia con los demás. Hermanos, otro preresumen, hemos visto que para ir en busca de la paz mental debemos buscar respuestas espirituales. Para ello debemos refugiarnos bajo el alero del poder de Dios. Él se preocupa por nosotros, nos ama y esto nos motiva a actuar en consecuencia con lo que aprendemos. Vamos entonces a cambiar nuestro estilo de vida, orando en todo tiempo con fe, sin dudar, sabiendo que Dios necesita de nosotros misericordia, humildad y justicia hacia nuestro prójimo. Entonces, todo esto implica un cambio de corazón, un cambio de manera de pensar, porque si no obramos conforme a los principios que estamos estudiando, entonces la paz mental no llegará hasta nosotros, porque nuestra desobediencia en el fondo es la que nos separa de Dios. Esto es un análisis de cómo y dónde conseguir ese viejo anhelo del ser humano que se llama paz mental y es un ingrediente principal de la felicidad. Pero no quisiera terminar este mensaje sin entregar la solución que expresa
la Biblia cuando por alguna circunstancia, pruebas duras, enfermedades, desavenencias personales, etcétera, por no estudiar a veces las sagradas escrituras, por no orar a veces lo suficiente, en fin, por cualquier cosa que nos haya hecho disminuir aquella paz mental que deberíamos tener a estas alturas, hermano, hermana, hay desde luego una solución. Hay una solución que Dios ha provisto para nosotros. En el libro de Isaías encontramos un principio fundamental. En el libro de Isaías, en el capítulo 1 y versículo 17, dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Por supuesto, nunca dejamos de aprender y mejorar. Y Dios nos entrega la oportunidad de autoanalizarnos a través de ese gran espejo que es la ley de Dios, donde podemos ver que cambiar todo cuanto podemos mejorar y nos anima a volver a intentarlo, haciendo las cosas de la manera que tal vez no habíamos visualizado antes. Y en el versículo 18, a continuación, dice lo que dice nuestro Dios. Aquí meditémoslo, queridos hermanos, porque es hermoso esto que nos dice. Fíjense, dice: venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto es de mucho ánimo. Nosotros nos esforzamos y Dios actúa. Es increíble cómo puede cambiar nuestra vida, porque con una mente que piensa de esa manera, podemos mirarnos a nuestro interior. Tal vez a veces habrá tristeza en algunos de nosotros, pero no es un simple sentimiento que se esfuma, sino que es arrepentimiento genuino, que produce cambios profundos en nosotros para comenzar a vivir de la manera que Dios desea. Y entonces con un arrepentimiento genuino, Dios nos perdona. Y eso es lo que decía aquí en el libro de Isaías. ¿Cómo va a ser emblanquecido todo aquello que podemos oscurecer con nuestras acciones? Dios nos perdona y nos viste con aquellas ropas blancas de santidad. Entonces vemos, queridos hermanos, que el arrepentimiento y el perdón son dos caminos que se unen y marcan el inicio de una paz mental. Debemos procurar aquello en una paz mental sostenida en el tiempo. Busquemos la paz unos con otros, a los hermanos, un abrazo fraterno. Nuevamente Isaías nos declara esta gran verdad en el capítulo 26, hablando aquí de una promesa de Dios. En el versículo 3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué hermoso. Queridos hermanos, debemos aprender a confiar plenamente en nuestro Dios. Debemos confiar que Él se preocupa personalmente de nosotros. Para concluir, queridos hermanos, las Sagradas Escrituras nos muestran un camino, el camino de cómo agradarlo y que seamos material dispuestos a ser apoyados por el Espíritu Santo.
Pensando de esta manera, lograremos que la paz que algún día nos dejara nuestro Señor Jesucristo se manifieste en nosotros. No debemos temer lo que suceda en esta vida, porque tenemos la confianza de que Él siempre estará con nosotros. Pablo también dijo algo muy interesante en su carta a los Filipenses, solamente para que lo anotemos o recordemos más tarde, capítulo 4, versículos 6, 7. No debemos inquietarnos por nada. Más bien debemos estar orando siempre y exponiendo nuestras inquietudes a nuestro Dios. Debemos agradecer por todo lo que Él hace por nosotros, por mantenernos en este camino. Y su paz que sobrepasa todos entendimiento, Él guardará nuestros corazones. Y que así sea, mis hermanos, que tengamos todos un feliz resto de sábado, un abrazo fraterno a todos nuestros hermanos que estuvieron con nosotros y será hasta una nueva oportunidad.